Esto es Todo Terreno. Hola amigo todoterreno, regresamos nuevamente a la cuarta temporada, vamos al segundo podcast, estamos bien contentos de nuevo contándoles que seguimos estrenando set, seguimos estrenando la forma de hacer el podcast y sobre todo queremos invitarlos a que puedan unirse a las redes sociales, a que compartan con sus amigos tanto en YouTube, en Spotify, para que esta comunidad siga creciendo también. Que puedan hacernos sus comentarios en redes sociales y que estén atentos a nuestras publicaciones. Cada uno de esos likes que ustedes hacen crecer el canal y nos ayudan a nosotros para que más gente se pueda unir a esta comunidad. ¿Cómo estás, Carlitos? Pues muy bien, bendecido Eduardo y amigo todoterreno. Si es primera vez que nos visitas en nuestro canal, queremos contarte que Todo Terreno Podcast es una plática entre amigos, es una cita que tenemos cada semana donde tratamos de crecer juntos, de compartir temas de interés y sobre todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es un podcast que te está inclinando a alguna religión, sino simplemente una relación con el Señor. Y en base a la palabra, que es el regalo que el Señor nos dio, vamos discutiendo diferentes temas. Y hoy tenemos un tema muy emocionante, un tema que nos va a hacer reflexionar. Y como te decimos cada vez que empezamos el podcast, necesitamos que tú te vayas autoevaluando para ver las cosas. Si encuentras algo de lo que vamos diciendo que te afecta, es porque tienes que trabajar en él. Eduardo. Lo más importante es entender de que cada una de las cosas que hemos hablado nos van a ayudar a ir mejorando día a día en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de compartir y sobre todo a ser mejores personas, ¿verdad? Que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y hemos visto también tanto cómo mejorar nuestra relación con el Señor, qué tipo de amigos debemos de tener, o sea, si todavía hay programas que les falta ver o escuchar, están a tiempo de ponerse al día. Y amigo todoterreno, yo creo que después de todo lo que vivimos los meses pasados, temas de pandemias, las repercusiones económicas que hoy por hoy estamos viviendo, creo que muchas personas lograron ser resilientes y poder sacar el mejor provecho de todo esto que vivimos. Esos tiempos de esos encierros, esos tiempos que salíamos corriendo para que no nos agarrara la hora donde ya no podías andar en calle. Y todo ese tipo de cosas nos hizo mentalmente fuertes, los que pudieron aprovechar. Pero muchas personas quedaron totalmente nulas, quedaron con temores, quedaron con miedos. No tengo nada en contra de la mascarilla, pero a la fecha que estamos, hay mucha gente que todavía no puede quitarse la mascarilla, aunque hay estudios de que no era lo mejor, pero de alguna forma crearon una ansiedad en ellos y eso pues nos va debilitando mentalmente. Pero en el Señor definitivamente vamos a crecer y vamos a platicar hoy, como les dije, cómo ser fuertes mentalmente. Y vamos a empezar con una cita en Romanos, que Pablo, en Romanos 12:2 para ser exactos, Pablo nos deja un consejo para nuestra vida y dice así: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es perfecto y agradable a Él. ¿Queremos buscar agradar al Señor? ¿Qué tenemos que hacer, Eduardo? Renovar la mente. Y miren, renovar es como volver a hacer nuevo algo. La palabra nos dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el Señor creó los ciclos y nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Si tuviste un mal pensamiento ayer, déjalo ayer y hoy vas a ser positivo y vas a cambiarlo. Recordemos que mucho de lo que somos es lo que nosotros pensamos y lo que creemos de nosotros. Entonces, Eduardo, arrancamos con este tema. Y aún tomándolo así en los estudios, también nosotros tenemos que ir actualizándonos y renovarnos cada tiempo. O sea, hay cosas de nuestra vida donde la renovación tiene que ver a cada momento y así es como nosotros tenemos que aprender a hacer mejor las cosas. Y cuando nosotros vemos la vida de las personas que han llegado lejos, que han tenido mente inquebrantable, ha habido empresarios que han tenido hasta 3, 4 quiebras y de ahí cuando uno los ve, pues volvieron a formar ese imperio que tenían antes.
vemos de que tienen algunas características de las cuales nosotros podemos aprender. Esas características pues nos pueden pautar una guía en cuanto a mejorar las cosas que nosotros hacemos día a día y a mejorar nuestro pensamiento, porque creo que mucho de las cosas en cuanto a problemas mentales vienen por nuestros pensamientos. Definitivamente entendemos que la batalla, el campo de batalla, mejor dicho, es nuestra mente. Así como vamos a ver que para evolucionar o para crear algo, primero fue en la mente y luego se vuelve una realidad. También en el caso nuestro, Eduardo, cómo nosotros nos vemos, qué es lo que pensamos de nosotros y sobre todo qué piensa Dios de nosotros. Fíjate que muchas veces decimos que queremos escuchar la voz del Señor. Y en lo personal, a mis casi 52 años, no he tenido ese privilegio de audiblemente escuchar al Señor. Pero nosotros lo visualizamos, que el Señor habló a mi corazón y esto. Pero ¿en base a qué? A lo que leemos en su palabra. Muchos dicen, el Señor no me habla. Y yo lo decía en forma de broma. Tal vez tú estás esperando un mensaje de voz del Señor y lo que el Señor te mandó fue un WhatsApp. Lo que el Señor te mandó fue un mensaje de texto. ¿En dónde? En su palabra. Y cuando tú lees en la palabra que para el Señor eres la niña de sus ojos, que Dios pagó un precio por ti dando a su Hijo, entonces te vas valorando más. Y al no hacerlo, nosotros estamos menospreciando esa labor redentora de la cruz. Pero bueno, hablemos de esas cualidades que estos hombres, tanto en la palabra como en el ámbito secular, nos han dejado para poder nosotros analizarnos cómo vamos, Eduardo. Pues lo primero es que no temen a estar solos. Creo que muchos de nosotros pasamos por momentos donde la soledad nos invade, nos sentimos que nadie puede ayudarnos en ciertas situaciones o en ciertos problemas donde cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, entonces decimos, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y creo que ya es cuando nosotros empezamos a sentir esa soledad y que nadie está ahí cerca de nosotros. Y sin embargo aquí uno de los consejos es que no temamos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no estamos solos. El Señor siempre está con nosotros, aunque no lo veamos. El Señor siempre se encarga de nosotros, aunque nosotros no lo sintamos. Y siempre está ahí para darnos un consejo, para darnos un abrazo y sobre todo para cuidarnos y amarnos, ¿verdad? Y una cosa importante es de que cuando nosotros te decimos, amigo todoterreno, que el Señor está contigo todo el tiempo, no es porque es una frase bonita que escuchamos de un pastor o que escuchamos en una prédica. Literalmente Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Consolador, que es el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes, con nosotros y contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces te lo decimos con solvencia. Y con esto de que mucha gente teme estar solo, hablábamos con Eduardo que pueden ser dos situaciones. La primera, que posiblemente hemos cometido errores en el pasado y no nos hemos perdonado a nosotros mismos ciertas cosas que hemos hecho. Y si el Señor ya te perdonó, literalmente dice en su palabra que echó tus pecados al fondo del mar, tú no tienes ningún derecho de irlos a traer. Pero muchas veces la falta de perdón. Y dos, el tema de la aceptación. No nos aceptamos como somos. Si es físicamente, los gorditos quieren estar delgados, los delgados quieren estar gorditos, los pelones quieren tener pelo, los peludos se quieren rapar, y es por eso que no logramos aceptarnos, entendiendo que lo más importante es lo que está adentro. Pero avancemos, Eduardo. No viven en el pasado. Creo que esta es una de las cosas más importantes, creo yo, porque cuando nosotros vivimos en el pasado muchas veces... si hay una discusión como matrimonio, se empiezan a sacar cosas de antes que no han sido perdonadas o cosas de antes que causaron mucho daño. O cuando tratamos de ver que el Señor nos vaya guiando, nosotros a veces decimos, no, ya quebré una empresa y no puedo seguir con esto, ya se arruinó lo que estaba haciendo. Entonces ahí podemos ver nosotros todos los problemas que nos dan estar viviendo en el pasado, ¿verdad? No, y la palabra nos enseña, Eduardo, que no podemos vivir de victorias pasadas. Tanto cosas que fueron buenas y positivas, pero ya son parte del pasado. De cuando empezamos el podcast para acá, ya es pasado. Entonces no podemos vivir del pasado. Y literalmente,
El mundo te dice que el pasado va a marcar tu presente y va a marcar tu futuro. Posiblemente sí, pero en el Señor, Eduardo, tu pasado no va a marcar ni tu presente ni va a marcar Correcto. tu futuro. Es tu presente el que va a marcar el futuro. Ujú. Si tú decides, la palabra dice que si confiesas tu pecado, te arrepientes, te apartas, vas a alcanzar misericordia. Ahí ya cambiaste la historia de tu pasado. Entonces, no vivamos de victorias pasadas, ni de cosas malas, ni de cosas buenas, porque al final Pues ya sí. pasaron. No sienten que el mundo les debe algo. Mucha gente anda por el mundo tratando de ver no quién se las cobra, sino quién se las paga, ¿verdad? O sea, realmente nosotros debemos de entender de que el Señor nos puso a nosotros por cabeza de una empresa, de una familia, de nuestra vida, para que podamos hacer las cosas bien. Y no para que estemos dependiendo todo el tiempo de lo que la gente hace por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que es obligación de los dueños tratarme bien, ¿verdad? Porque si no, mejor me voy. Hay mucha gente que cree que si yo estoy aquí es porque se rayó la gente que está cerca mío, ¿verdad? O sea, como aquel dicho de cuando llega a un lugar, qué bueno que vino, ¿verdad? Sí, ustedes tienen el privilegio de que yo vine aquí. Entonces creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Entender nosotros de que no es que el mundo nos deba algo, sino que nosotros le debemos mucho al Señor. Y fíjate que cuando habla de que le debemos algo, yo creo que el envoltorio posiblemente es eso, pero para mí lo que está abajo de ese papel es el orgullo. Sí. Porque tú eres orgulloso, entonces sientes que, decían en Buen Chapín, don todo me lo merezco, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que nos merecemos todo, ¿verdad? Y recuerda que así es como está trabajando la nueva agenda. Sí. ¿Por qué? Porque hacen creer a todos los ciudadanos de los países, ahora que estamos en elecciones acá en Guatemala, que sí, usted merece más, usted tiene esto. Fíjate que te voy a contar una anécdota. En el colegio donde estudia mi hijo no pueden llevar celular. Uh-huh. Total que te dijeron, si usted quiere como padre de familia dárselo, es su responsabilidad, no lo puede usar dentro de las instalaciones hasta que salgan, ¿verdad? Tal vez para llamar, que ya están, qué sé yo. El asunto es de que un niño estaba con un teléfono y se lo quitaron. Y llega mi hijo con unos amiguitos a decirnos, no tenían derecho de haber quitado ese teléfono. Entonces yo lo llamo y le digo, ¿derecho y qué? Si nosotros firmamos una cosa al principio de año donde decía que ellos pueden tomar la decisión que sea con el teléfono. Pero Sí. lo que me asombró de esto es de que él y sus compañeritos buscando apoyo en mí, ¿verdad? Dijeron, es que el derecho, tenemos derechos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha ido sembrando. Esta nueva agenda, eso es lo que va sembrando. Entonces, con esto podemos comprobar que va en contra de los principios del reino. Correcto. No se preocupan por agradar a los demás. Ese sí es un punto que es complicado porque creo que muchos de nosotros tenemos que ser como validados por otras personas. Y eso nos hace no hacer cosas, nos hace no lograr cosas. ¿Por qué? Porque tal vez por agradar a alguien no vamos a hacer un trabajo que iba a ser de gran bendición para nosotros, ¿verdad? O no vamos a tener bien a nuestra familia por agradar a alguien más, ¿verdad? Mire, mejor ocupe mi lugar y yo voy a ver qué hago. O sea, hay tantas situaciones que se dan donde nosotros, con tal de agradar a los demás, nos hacemos por un lado. Ahí debemos de entender de que cada quien va viviendo su vida y cada quien va entendiendo lo que tiene que hacer. Por supuesto que nosotros también tenemos que cuidar a ciertas personas, ayudar en otras personas, pero no porque alguien se va a enojar conmigo, voy a dejar yo de hacer algo que sea importante. Y fíjate, Eduardo, que yo tengo que confesarles, amigo todoterreno, de que yo por mucho tiempo fui adicto a la aprobación. Hay un libro de Joyce Meyer que se llama Adicción a la aprobación. Uh-huh. Y lo que pasa con esto es que todos necesitamos ser aprobados, todos necesitamos un tanque emocional que hay que llenar, pero hay un momento donde si no eres aprobado te frustras. Entonces imagínate en el matrimonio, Eduardo, si no eres aprobado, entonces tú ya sientes que estás haciendo las cosas mal. A mí me costó un poco salir de eso hasta que logré entender de que la aprobación que yo necesitaba era del Señor. Y hoy logro centrarme y decir, ok, ¿esto que estoy haciendo ofendo al Señor? No. ¿Me salgo de los parámetros bíblicos? No. Entonces lo voy a hacer. Y aprender a que esa aprobación que en realidad te va a dar vida
es la del Señor. Y cuando leía esto, ¿verdad? De agradar a los demás, si tú lo ves, podría decir, bueno, a mí qué me importa toda la gente. No, no es que no te importa toda la gente. La gente puede opinarte. Yo te puedo decir a ti, no me gusta tu camisa, ¿verdad? No me gusta el color. Bueno, si no te gusta a ti, está bien que no te guste, pero a mí sí, ¿verdad? Y como Pues yo sí. la uso, no hay pena, ¿verdad? Pero está bien, opina lo que quieras, porque entra la tolerancia, ¿verdad? Ujú. Pero también somos intolerantes, ¿verdad? Pero sigamos, porque estamos muy verdes. No pierden el tiempo sintiendo lástima por ellos. Eso creo que también es otro importante. El pobre de mí, lástima que no logré esto, lástima que... O sea, todo el tiempo estamos diciendo que nosotros somos la víctima, ¿eh? O sea, Pero mira, es Eduardo, ahorita me complicado. recordé de algo. Una canción secular, como estábamos oyendo coritos de antaño antes de empezar el podcast. ¿Qué tipo de canciones? Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Qué triste, Eduardo, que tu amor estaba por una pareja que se fue cabal. y ya no puede ser feliz, pero es lo que hemos recibido por años, ¿verdad? Pero por eso la palabra nos dice que en Él todas las cosas son nuevas. Cuando uno dice un nuevo nacimiento, no entiende que todo eso, este bregaje que traemos, el Señor lo quitó para darte una vida nueva. Correcto. No invierten energía en cosas que no pueden controlar. Eso creo que nos afecta mucho porque hay muchos de los que queremos tener el control de todo, ¿verdad? O sea, que todo salga bien, organizamos todo para que no haya ningún problema y de repente, ¡pum!, se fue la luz. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, primero, yo no conozco al de la empresa eléctrica que me puede ayudar a gestionar esto rápido. Segundo, no sabemos dónde fue el problema. O sea, creo que nosotros también tenemos que entender de que en nuestra vida el único que tiene el control es el Señor. Total. De ahí, nosotros no podemos controlar, pero ni la mayor de las cosas. O sea, a veces queremos controlar el tiempo, a veces queremos controlar a las personas, a veces queremos controlar las situaciones y siempre hay algo que se sale de control. Entonces estas personas no se preocupan por eso. Al contrario, vienen y buscan una solución. Total. Y este de control es fácil decirlo, ¿verdad, Eduardo? Sí. Amigo todoterreno. Pero, y esto no quiere decir también que, bueno, como yo no puedo controlar ni mi presupuesto, pues, ¿qué importa? Porque yo no controlo nada. A los tampoco extremos. nos vayamos a los extremos. Pero sí entender de que todo está en el Señor y depende del Señor. La siguiente, esta me gustó mucho. No permiten que otros programen sus emociones. Y es lo que te digo, cuando uno tiene necesidad de aprobación, sí programan tus emociones. Sí. Y yo le decía a mi esposa hace algunos meses y al principio no muchito, pero después fuimos entendiendo. ¿Qué pasa cuando tu cónyuge se levantó molesta o molesto, frustrado, frustrada o enojada? Si tú dejas que te controle las emociones, vamos a tener 2 molestos, vamos a tener 2 enojados o vamos a tener 2 frustrados. Entonces, uno puede orar por su cónyuge, uno puede tratar de aconsejar o escuchar a tu cónyuge, pero en realidad la decisión de cambiar solamente puede ser la otra persona, un empleado, tu jefe, un proveedor, un cliente. No puedes, pero eso no quiere decir que controlen tus emociones. Fíjate que me llamó mucho la atención. Algunos eran 3 consejos que daban. El asunto es de que cuando alguien te está gritando, dice que tú solo tienes que verlo a los ojos y preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Verdad? Porque no es normal que alguien te grite. Pues y sí. tal vez esa persona sí, uno no sabe. Mira, el tema del tráfico lo hemos hablado muchas veces, es tan complicado y uno se molesta y se enoja. Hoy tan peligroso realmente, una pelea de carros puede terminar en un muerto, ¿verdad? Sí. Pero en realidad llega uno a la conclusión de, pobre persona, qué pena tendrá, qué angustia tendrá. Estará alguien enfermo en su casa, él estará enfermo, tendrá un problema económico. Nosotros como hijos del Señor, no perfectos, pero hijos del Señor, tenemos que ser empáticos con eso. Yo antes me enojaba mucho, pero decía, pobre taxista, tiene que pagarle extorsión, tiene que pagarle al dueño del taxi y todavía tiene que generar su dinero. Pobre que pase, porque parecen gusanos, ¿verdad? Por todos lados. Tampoco lo apruebo, pero en realidad hay que tener un poquito de empatía, ¿verdad? Pobres. Sí, es complicado todo eso. Y en realidad, o sea, ni siquiera, yo siento que a veces en este de que otros programen sus emociones es que nosotros solitos nos ahogamos en un vaso de agua porque a veces nosotros estamos, sí, que me trató así, que me trató así, y tal vez la otra persona ni cuenta se dio de lo que pasó. Sí, o simple y sencillamente
tienen un temperamento y un carácter muy recio. Hay gente que dice, es que yo no estoy enojado, yo así hablo. Y uno así ofendidito, ¿verdad? Y recuerde que No me griten, no me ese es el griten. problema con estas generaciones nuevas, ¿verdad? Sí. La famosa generación de cristal. Porque entonces si ya se le levanta el tono, ya no gusta, ¿no? Y antes, bueno, cada vez las cosas han cambiado. Ayer lo comentaba tu mamá en la célula, ¿verdad? De que las cosas han cambiado, pero tenemos que ser fuertes mentalmente y también enseñarle a nuestros hijos que nadie puede hacerte sentir mal si tú no quieres. Así es. ¿Verdad? Es Cualquier- decisión de uno. Le puede decir a uno, yo tuve una mala experiencia por mi mismo temperamento. La verdad es que sí, bromeé mucho, ese sanguíneo molestón y a veces ofendía. Y fíjate que había un señor que trabajaba conmigo ya hace algunos años. Y total que no sé cómo yo le dije algo de pelón. Porque yo soy pelón, entonces yo asumí que porque yo era pelón, a él no le ofendía. Y él regresa y me dice, a mí sí me afecta el tema de la calvicie, no bromees así conmigo. Fue hace muchos años, yo me sentí muy mal, pero calcula, fue hace muchos años, ya el señor ya hasta ya falleció, ¿verdad? Es un buen amigo que ya Y todavía falleció. te afecta. No me afecta, sino que me quedé pensando en que dije, hubiera medido mis palabras. Sí. Porque a mí no me importaba, a él no le importaba el tema de la calvicie, ¿verdad? Y ahorita aunque me importe, ya no hay más que Resignación. resignación. No se enfadan con el éxito de los demás. Ahí creo que entra un poco que nosotros no seamos envidiosos. Y segundo, recordemos que cada quien tiene una historia diferente. Todos cometemos historias y victorias diferentes. Y ahí es donde tenemos que entender de que en la Biblia nos dice muy claro que nosotros nos tenemos que alegrar por los demás. Si no nos alegramos por los demás, va a crecer la envidia en nuestro corazón y nosotros vamos a querer tener lo de los otros. Y ahí empiezan problemas más grandes. Y una cosa importante, yo antes decía, ay no, eso de la envidia, uy, no, si yo soy un hijo del Señor, Eduardo, toda mi vida en el reino. Pero muchas veces me topé con cosas que yo decía, ¿por qué me siento mal después de haber platicado con este amigo? Y el Señor me dice, lo que eres es un gran envidioso, porque el éxito que él te contó te molestó. Y buscando soluciones a mis problemas, encontré una prédica muy linda y decía el pastor hay diferentes siembra y cosecha en el ciclo, ¿verdad? Ujú. Tal vez tú estás en tu tiempo de siembra y tu amigo ya va en el tiempo de cosecha. Ya llegará tu tiempo de cosecha, espéralo, pero no te cargues por eso, ¿verdad? El tema de la envidia. Y fíjate que aunque he trabajado en eso, y aparentemente tú me conoces, ahí Pedrito me conoce, todos, yo muy amable, muy social con todo el rollo, pero me encontré hace muy poco tiempo, 2-3 meses. Yo penando, viendo cómo subimos márgenes y cómo podemos hacer más rentables los negocios y esto y el otro, bien afligido. Pues sí. Y hablo con un amigo y me dice, no, mira, mi mejor época, nosotros la sacamos del estadio, vos, porque estoy construyendo esto, estoy construyendo el otro. Bueno, y mira, cómo Dios trabajando en mi corazón. ¿Verdad? Entonces, cuando él me dice, fíjate que me salí de este y este negocio y me tiré al tema inmobiliario. El edificio que está por tu fábrica lo estamos haciendo nosotros. Dije yo penando cómo subo los márgenes y él tuvo tanta solvencia que está haciendo esa inversión hasta que le pedí perdón al Señor. Le dije, Padre, bendícelo y que su proyecto sea un éxito. Cuelgo el teléfono, como a la hora me llama otro. Mira, fíjate que desde que metimos el producto a Walmart estamos re bien. Tenemos 2 marcas, una Flanker, la de nosotros, y la estamos sacando del estadio. Las mismas palabras. Y yo, Padre Santo, yo estoy que se le olvidó aquí estoy, ¿verdad? ¿Y cuándo saco yo del ¿Y estadio? cuándo saco del Dices, estadio? Y luego el Señor me empieza a traer y digo, gracias, Padre, por la lección que aprendí. Y lo que hice fue bendecir a mis amigos y me gocé con ellos. Entonces, la envidia nos llega, Eduardo. Por mucho que se la lleve uno de divino, la sí. envidia llega. Sí, y como decís, o sea, gracias a Dios está el Espíritu Santo que nos dice, mira, Sí. sí, o sea, vos decís que no, pero sí, ahí está. Y aceptarlo, porque Sí. cuando yo dije, no, Señor, ¿cómo voy a tener yo envidia, Padre? Pues si yo te amo, ¿no? Me amas, pero esa parte todavía hay que terminar de lijarte. No huyen de las responsabilidades. Este es otro que afecta mucho a las familias, afecta mucho a las personas. O sea, si alguien tiene deudas y no responde, se hace loco. O sea, está huyendo de sus responsabilidades. Si alguien viene y tiene un bebé con su esposa o con su novia y no se hace cargo, está huyendo de las responsabilidades. O sea, hay muchas cosas donde lo que nosotros tenemos que entender es que lo primero que nosotros tenemos que cuidar como personas es nuestro buen nombre.
Y si nosotros no cuidamos ese buen nombre, va a repercutir en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia o de aquí en adelante, porque las responsabilidades que nosotros no cumplamos nos van a seguir persiguiendo. Y esto de las responsabilidades, yo creo que en el hogar, Eduardo, también. Mi amigo todoterreno, que estamos entre varones, entre La lavada de padres. platos. ¿Sí? Pues la lavada de platos es lo de menos, Eduardo, la responsabilidad con nuestros hijos. Sí. Muchas veces evadimos y yo muchas veces me he encontrado huyendo, ¿verdad? Entonces nos llama la esposa, mira, cuando vengas y cuádrate a este. Y uno, yo a veces digo, no tengo cara ni para regañar a mi hijo porque saque notas bajas, ¿verdad? Y bajas porque no sacó 100, ¿verdad? Porque la doña es algo estricta, pero lo que te quiero decir con esto es de que los varones evadimos responsabilidades, y amigo todoterreno. Sí, bastante. Recordemos que somos sacerdotes de casa y como sacerdotes tenemos que enfrentar, y a veces hay temperamentos que no nos gusta enfrentar las cosas, pero hay que enfrentarse a la educación, hay que enfrentarse a un problema con un hijo, un problema con la esposa. Entonces pidámosle al Señor, si amigo todoterreno has evadido responsabilidades de una, otra u otra, que el Señor Todavía te está dé. a tiempo de Estamos empezarlos a tiempo. arreglar. Mira, con el tema, tú tocaste el tema económico. Ujú. Nosotros allá en la fábrica del 100% de empleados hay como un 40% que están con demandas de tarjetas de crédito. Ya llegó la orden judicial para estarles descontando. Y yo les digo, mira, llama, habla. No, pues ya me están descontando. Y por lo menos a unos 2 o 3 hemos hablado con las instituciones que les deben y les han quitado todos los cargos moratorios, y solo la gran cantidad nosotros lo pagamos y ellos le van pagando a la empresa, ¿verdad? Que claro, no lo vamos a hacer con todos, por supuesto, pero con los que llegaron primero. Entonces, aprender máximo las cosas económicas, de poner la cara y poder decir, mira, no te he podido pagar, pero aunque sea esto y esto, yo te voy a pagar. En los podcasts pasados contamos un testimonio mío con el tema ¿verdad? Que cuando tú enfrentas la deuda, el Señor hace cosas maravillosas. Y por último, no temen tomar riesgos. Creo que esta también es bien importante. ¿Cómo se podría decir? Muchos de nosotros luchamos con esa valentía de tomar riesgos porque a veces podemos poner todo en una sola batalla, en una sola inversión, y podemos perderlo todo. Y creo que esos son los principales miedos que podemos tener. Y cuando yo leía esto, pensaba en Josué y Caleb, ¿verdad? Que Josué y Caleb fueron los únicos dos que cuando fueron a ver la tierra prometida dijeron, hay gigantes, pero los podemos derrotar. Sí se puede. Ahí nació la frase, sí se puede. Correcto. Y 10 regresaron a decir, no, esos gigantes son malos. Esos gigantes nos van a matar. Sí, miren, con una mano nos pueden destrozar la cabeza. O sea, es terrible lo que nos puede pasar. Sin embargo, nosotros podemos entender de que cuando nosotros corremos riesgos, tenemos que hacerlos de la mano del Señor. Si el Señor nos indicó, hay bandera verde para hacerlo. ¿Por qué? Porque así como cuando Abraham le dijo al Señor que iba a haber escasez y le dijo que se fuera y dejara su parentela, el Señor lo bendijo después. Y ese riesgo que él tomó tuvo sus frutos. Entonces creo que nosotros lo que debemos entender cada vez que tomamos este tipo de riesgos es si el Señor está de la mano de nosotros. Amén. Como la misma palabra nos enseña, si tú no vas conmigo, no me muevo. Pero si el Señor va con nosotros, vamos a sacar fuera toda inseguridad. Ahora bien, Franklin Covey, en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos da un consejo. Y dice que todo lo que existe en la tierra se crea 2 veces. Una en la mente y posteriormente se hace una realidad. Cuando analizamos esto, literal, Eduardo, este Así podcast nació en tu corazón, me contaste y de esto ya llevamos varios meses, ya año y pico de seguir en esto, pero todo creció en la mente. Entonces, por eso es tan importante nuestra mentalidad y cuidar nuestra mente, Eduardo. Entonces nosotros cuando ya aprendemos a ser fuertes mentalmente, vamos a ver que hay muchas cosas que de nuestro pasado que vamos a ir derrotando, así como las cosas que leímos el día de hoy. Y sobre todo vamos a entender de que si nosotros estamos de la mano del Señor, el Señor nos va a decir, como le dijo Josué, mira, lo que tú pisares, eso te voy a dar. Yo le contaba a Carlitos y le decía,
En la Biblia, cuando Abraham abría pozos, no era que él hiciera un estudio y dijera, bueno, aquí está, llamó a una empresa que abre pozos y le dijo, mira, hazme el estudio. No, o sea, realmente nos podemos dar cuenta de que cuando él abría pozos, por increíble que se oiga, el agua lo seguía. Donde él abría un pozo, ahí había agua. Entonces creo que esa es la parte donde el Señor nos está diciendo que tenemos que ser fuertes emocionalmente, porque así como sus bendiciones lo seguían, al final estas bendiciones van a seguir a nosotros. Y es parte de nuestra vida como cristianos, ¿verdad? De vivir pleno. O sea, aquí no dice nada que interrumpa los 10 mandamientos. Al contrario, aquí dice todas estas cosas nos ayudan a mejorar ese comportamiento nuestro. Y disfrutar lo que hacemos. Pero Eduardo, Salomón nos da un gran consejo en Eclesiastés 3:12 que dice, mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo, porque yo sé, amigo todoterreno, que tú también eres tanto trabajo como nosotros, es algo que Dios nos permite y eso lo sé muy bien. Aprender a disfrutar también de lo que hacemos, aprender a disfrutar el trabajo que tenemos, aprender a disfrutar el hogar que tenemos, la esposa que tenemos, los hijos que tenemos. Porque el día de mañana puede ser que ya no lo tengas, puede ser, el Señor te dará otra cosa. Pero si no disfrutas los procesos, el consejo es de que si no disfrutamos la vida que Dios nos dio, nuestra mente nunca podrá fortalecerse. Así es. ¿Verdad? Y entonces volvemos a regresar a que todo esto depende de nosotros. Es El una Señor decisión. alineó todo Sí. y todo depende de nosotros. Creo que con esto vamos a concluir. Se nos fue muy rápido el tiempo en este podcast, pero queremos recordarles de que se pueden ir suscribiendo a los canales que tenemos, tanto en Spotify como en YouTube, y también que pueden escribirnos en redes sociales. Recuérdense que hay temas que nos pueden escribir y podemos hablarlos aquí y nos van a ayudar a crecer a todos. Carlitos. Amigo todoterreno, como dijo Eduardo, se nos fue el tiempo, pero no quiero terminar sin recalcarte que tu pasado no puede marcar tu presente. Así es. Dónde creciste, cómo creciste, si tuviste una educación adecuada, si tuviste recursos, si no tuviste recursos, si fuiste sano, si fuiste enfermizo, si fuiste hijo único, si fuiste uno de un montón, no va a marcar porque somos nuevos en Cristo. La palabra nos enseñó eso, somos nuevas criaturas en Él. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amigo, no por nuestras propias fuerzas, sino por lo que mora dentro de nosotros. Bendiciones.